Hola, buenos días a todos. Gracias por conectar en esa transmisión. Y siguiendo con el programa del evento del Día Mundial del Asma, que estamos festejando por estas fechas en este mes, que fue el 3 de mayo, tengo hoy el agrado de presentar a la doctora Beatriz del Carmen Ramos García. Ella nos va a hablar un poquito sobre el papel de las alergias en el asma. Este es un tema para pacientes. Y bueno, tengo el gusto de conocer a la doctora gracias a trabajo conjunto. Y bueno, pues le pedí de gran favor nos hiciera esta presentación para pacientes y bueno, público en general. Ella es médico egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también es pediatra de la misma universidad y hizo una subespecialidad en alergología en el Hospital Infantil de México. Entonces, creo que es la persona perfecta para explicarnos de una mejor manera y más entendible este tema. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Al contrario, Blanquita, muchas gracias por la invitación y te felicito por ser tan entusiasta y que nos invites a todos tus eventos. Te agradezco mucho, Blanquita. No, a usted, muchas Bueno, gracias. entonces, bueno, para hablar de este tema, pues primero tenemos, déjenme, ay, espera. Perdón. Ahorita vuelvo a... Entonces, pues primero vamos a empezar a definir qué es una alergia. Una alergia se define cuando hay una sensibilidad anormal hacia una sustancia que normalmente a una persona que no tiene esta tendencia alérgica no le va a ocasionar algo. Pero entonces para esto tenemos que conocer un poquito lo que es nuestro sistema inmunológico. Este sistema lo conforman una gran cantidad de células y órganos y tejidos que ayudan a nuestro cuerpo a combatir infecciones y algunas otras enfermedades. Pero esto es muy complejo. Entonces quería hacerles así una manera de que para entender un poquito, pues enseñarles un poquito lo que es nuestro sistema inmune. Ahora, el sistema inmune que nos proporciona, pues defiende a nuestro cuerpo contra sustancias que consideramos extrañas. Y nosotros la conocemos como antígenos. Los antígenos pueden ser muchas partículas, pueden ser virus, bacterias, algunas sustancias químicas, hongos, todo lo que está a nuestro alrededor puede ocasionarnos alguna reacción. Entonces les voy a mostrar un video para que conozcan lo que es en una forma somera lo que es la respuesta inmunológica. Aquí les voy a presentar en el video una respuesta inflamatoria hacia una lesión. Por ejemplo, que uno se picara con una aguja. ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo? Para que se den un poquito la idea de lo que pasa cuando sucede una alergia. Entonces, voy a compartirles el video. El sistema inmune es un gran ejército protector, combatiente de cualquier microorganismo agresor. La primera línea de defensa es mecánica, una muralla física comúnmente conocida como piel. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa cuando te lastimas? Microorganismos están infiltrando el sistema. La segunda línea de defensa inmune conoce inmediatamente y activa la respuesta inflamatoria. Los microorganismos invasores se están propagando por el fluido intersticial. Esto está provocando una adicción de químicos que alertan y reclutan a las células presentadoras de antígeno con la siguiente estrategia de combate. Mastocitos liberan químicos para producir vasodilatación y quimioatracción o degradar antígeno. Macrófagos fagocitan los restos del antígeno y los presentan a células inmunes. Queratinocitos fagocitan los restos del antígeno. Y dendríticas reconocen, capturan y presentan al antígeno a células inmunes. Equipos que en conjunto reconocen al enemigo, lo fagocitan y presentan a las células de antígeno sobre sus membranas. La segunda línea de defensa está luchando, pero no es suficiente.
Por tanto, los mastocitos piden apoyo liberando histamina y enzimas que separan la estructura de vasos capilares formadas por células endoteliales. Se dilata y da paso al reclutamiento de más soldados defensores. Estos refuerzos, conformados mayormente por la gran armada de neutrófilos, se están comprimiendo y adhiriendo a las paredes capilares para infiltrarse al campo de batalla. Neutrófilos lanzan redes para frenar al enemigo, lo fagocitan y se autodestruyen. Aprovechando la dilatación del túnel capilar, se están sumando a la batalla con la misma táctica de filtración el cartel de linfocitos T y B. Linfocitos T liberan interleucina 2 para crecer, proliferar y reclutar linfocitos T. Liberan citocinas para pedir refuerzos y activar linfocitos B. Linfocitos B responden a las señales liberadas por los linfocitos T para diferenciarse en células plasmáticas y secretar anticuerpos específicos. Gracias a que las células presentadoras de antígeno están exhibiendo una parte del invasor, los linfocitos T y B lo reconocen y se multiplican, creciendo el ejército con más células colaboradoras y de memoria. Para poder combatir efectivamente al enemigo, hay que conocerlo. La armada está eliminando al enemigo por fagocitosis directa, fagocitosis mediada por anticuerpos, eliminación mediada por sistemas de complemento, eliminación mediada por enzimas. Una vez eliminados los microorganismos y reparada la lesión de las paredes del tejido dañado, todas las células participantes en la batalla, a excepción de las que se autodestruyeron, se retiran. Las células de memoria T y B están listas para el siguiente encuentro. La batalla ha terminado. Bueno, este video me gustó porque... Algunos de gramática y ortografía son importantes, pero si quieres... Déjenme cerrar esto. Bueno, yo sé que este video tiene muchos términos médicos. Aquí lo que me gustó es que, por ejemplo, para que se den una idea ustedes de que cuando nos sucede algo en nuestro organismo, influyen muchas células y muchas sustancias químicas que nos protegen. Eso es lo que quería que vieran, que nuestro sistema en realidad es una máquina maravillosa que nos protege de muchas cosas. Entonces, para saber qué es lo que pasa en una alergia, entonces ahora sí vamos a saber. Cuando esa respuesta que normalmente vimos aquí, que nos defiende, nos protege y repara el daño, en la persona alérgica, esta respuesta está anormal, está exagerada. Entonces, cuando normalmente nos exponemos, por ejemplo, a un animal, por ejemplo, perro, un gato, normalmente no pasa nada, pero la persona alérgica entonces va a responder de una manera muy exagerada hacia ese contacto. Y es lo que nos da los síntomas de alergia. Entonces, ¿qué puede desencadenar una alergia? Pues son múltiples causas, entre ellas las más comunes pues son pólenes, tanto de árboles, pastos, malezas, los ácaros del polvo, animales y muy raramente y algunas ocasiones alimentos. Y uno dice, bueno, ¿por cómo va a llegar el polen de mi casa si yo no tengo plantas, si no tengo árboles, no tengo pasto? ¿Cómo va a desencadenar una alergia? El polen, tanto el polen como el polvo, los restos de nosotros, restos de animales, los esparce el aire. Los esparce el aire y entonces lo inhalamos. Se dice que incluso si hay, por ejemplo, un árbol que le va a ocasionar alergia, se dice que hasta 15 kilómetros alrededor de nosotros, ese polen va a llegar a nuestro aparato respiratorio, a nuestro organismo y va a desencadenar alergia. Los ácaros se encuentran sobre todo dentro de nuestras casas. Nunca vamos a eliminarlos, siempre vamos a convivir con ellos porque el polvo siempre va a existir en el hogar, aunque tengamos mucha limpieza, pues no podremos evitarlo. Entonces es por eso que nos da alergia, aunque no tengamos, por ejemplo, ese polen, ese pasto, no lo tenemos cerca, pero el aire lo acarrea hacia nosotros.
Entonces, las manifestaciones de alergias pueden ser en cualquier parte del organismo. Puede ser en piel, puede ser en ojos, incluso oídos, en nariz, en pulmones, en sistema digestivo. Y en los pulmones, pues es conocido como asma. No todas las personas con asma tienen que ser alérgicas. Se dice que la mitad de los pacientes asmáticos pueden ser de causa alérgica, pero en los niños este porcentaje se incrementa mucho. Hasta el 80% de los niños, el factor causal es la alergia. El término, aquí yo quería hacer énfasis, hay un término que usamos mucho o que conocen mucho los pacientes que se llama hiperreactividad bronquial. La hiperactividad bronquial significa que el paciente también responde mucho, pero a las causas que les había mencionado, pero que no pueden ser todos alérgicos. El paciente tampoco, hay otro término también que quisiera enfatizar, esa hiperreactividad que tienen los pacientes con alergia les va a ocasionar que sean más sensibles a todo lo que hay en el medio ambiente, como son los cambios de clima, el frío, pero en realidad no existe la alergia al frío ni a los cambios de clima. Eso es por la hiperactividad que el paciente tiene por su base alérgica. Sin embargo, pues en el papel de la alergia ya existen muchos tratamientos que nos pueden ayudar a controlar el asma. Sin embargo, estos tratamientos pues van a tener que ser dados por médicos especialistas, sobre todo los médicos alergólogos. El tratamiento más que va a cambiar esa respuesta inmunológica, el único tratamiento que existe se llama inmunoterapia, que son las vacunas de alergia, que probablemente muchos de ustedes las tengan. Sin embargo, pues este tratamiento debe ser dado por médicos especialistas. Existen colegios, yo creo que en todas las especialidades existen colegios que se certifica a cada miembro para que sea un tratamiento efectivo. Existe el Colegio de Alergia Pediátrica, el Colegio de Alergia de Adultos. Ustedes pueden entrar, por ejemplo, a alguna página de internet y ver los médicos que están autorizados para dar este tratamiento, porque si no, pues no va a haber una buena respuesta. Y entonces el tratamiento a veces no tienen confianza en él porque son vacunas, son procedimientos que son inyectados en ocasiones, pero si se trata con un médico especialista es un tratamiento más efectivo que puede cambiar toda esa respuesta inmunológica que les mencioné, toda esa liberación de factores y sustancias, puede cambiarse con este tratamiento, aunque son tratamientos en periodos largos, pero es lo que a largo plazo le va a dar un mejor pronóstico a cada paciente. Pues sería todo, Blanquita. Así muy someramente la relación que tiene la alergia con el asma. Sí, muchas gracias, doctora. Yo creo que ese video ilustró, que es, bueno, ya los términos, todo esto, pero visualmente creo que se identifica, ¿no? Cuál es la respuesta del cuerpo ante, pues, los alérgenos, que puede ser mil y un cosas, ¿no? Con los test o el PIC test que hacen ustedes y que pueden identificar más específicamente cuáles son los alérgenos que están ahí implicados. Y y pues bueno, al final que ellos, bueno, como pacientes, familiares, pues reconozcan esta parte porque a veces lo que usted comenta, ¿no? De que si no todos son alérgicos, pero sí en la infancia pues es más común y y bueno, que al final pues existen inmunoterapias que son las llamadas vacunas, aunque no hay vacunas para muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay niños que tienen alergias, bueno, vaya, que tienen una respuesta exagerada al frío, ¿no? Que para eso, pues sí, no vamos a poder tener ciertas aplicaciones, sino que hay aplicaciones muy específicas. Pero bueno, y por ejemplo, yo he visto cuando las aplican y que tienen así como muchos frasquitos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pueden estar los pacientes con inmunoterapia? ¿Eso es algo indefinido? ¿Las alergias cambian? O sea, alguien que sea alérgico a los ácaros,
después puede desarrollar otra alergia, se evolucionan con el tiempo también o se mantienen casi siempre. Bueno, el tiempo que se recomienda es de 2 a 3 años, lo ideal son 3 años, pero incluso puede mantenerse hasta 5 años. Y la efectividad que puede darse se refiere que puede ser hasta 10 años, incluso hasta más años. En lo particular, yo tengo rinitis y asma y me apliqué vacunas. La protección que me ofreció la vacuna fue incluso hasta casi 13 años. Aunque nuevamente volvía, el problema es que a veces el paciente alérgico puede cambiar. Si es alérgico a algún polen, por ejemplo, puede cambiar a otro tipo de polen. Por ejemplo, ser alérgico a un pasto, a lo mejor puede ser alérgico a un árbol después. Y ese es el problema, que algunos pacientes responden bien, pero algunos, por ejemplo, al año pueden cambiar su sensibilidad y entonces hay que volver a iniciar la vacuna. Pero sí te protege muchos años, entonces, y sobre todo mejora mucho la sintomatología y te permite disminuir el uso de medicamentos también, que es algo muy importante. Vas a dejar de usar tanto tratamiento, tanto spray. Incluso el paciente que tiene asma, como les mencioné, tiene hiperreactividad, o sea, es más sensible a todo. Entonces, con las vacunas, incluso esa hiperreactividad se ha visto que con las vacunas de alergia disminuye. Entonces, el paciente pues mejora mucho los síntomas del asma. Okay. Hay muchos pacientes preguntan como a partir de cuánto tiempo de que se inician las aplicaciones, ya ellos pueden empezar a ver como algún efecto. Es como que lo que siempre preguntan, ¿y cuánto tiempo voy a o sea, como que un mes ya voy a mejorar, a 2 meses, como en general, ¿cuánto es el tiempo que ya empieza a haber una mejoría significativa? Bueno, también eso es individual, ¿verdad? Ujú. Hay pacientes, incluso yo he visto, bueno, lo que he observado es que pacientes que son muy alérgicos a muchas cosas, gente que mejoran más rápido que un paciente que es alérgico a solo un alérgeno, por ejemplo, a un polen o a los ácaros. Generalmente yo les doy un promedio de 1 a 3 meses, pero la vacuna no los va a mejorar al 100%. Eso es muy importante también porque hay pacientes que están muy bien y al año se recaen y se alarman, ¿verdad? La Ujú. vacuna los va a proteger, pero no va a evitar que te expongas a toda esa cantidad de partículas que existen en nuestro medio ambiente. O por ejemplo, si un paciente está bien, está estable, pero inician un cambio por ejemplo, en la casa, van a construir en alguna parte de casa, entonces va a haber mucho polvo. Entonces ahí va a haber una exacerbación de la sintomatología, pero no es porque la vacuna no funcione, sino porque pues es el medio ambiente de cada persona. Entonces eso es bien importante, el medio ambiente hay que controlarlo bien, pues para no recaer o para usar un poco, en pocos días los medicamentos que tienen indicados cada paciente. Ok. Así. Doctora, otra pregunta que hacen comúnmente los pacientes, sobre todo, bueno, de quienes tienen aplicaciones de biológico, de de omalizumab, de anti-IL-5, a veces ellos confunden y piensan que son las mismas vacunas. ¿Cuál es la diferencia entre una vacuna de alergias, como las que ahorita mencionamos, y la aplicación de este otro medicamento, que al final como va inyectado, también sienten que como que son de las mismas vacunas, pero aquí hay como dos tipos, ¿no? Y ahí, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo es una y cómo es otra? Pues sí, son son medicamentos muy diferentes. Y las indicaciones también. Estos medicamentos que dice Blanquita son medicamentos que se llaman monoclonales. El que se conoce aquí es el omalizumab y solo se usa en pacientes con asma grave de difícil control. Bueno, lo importante aquí es que también en el asma, pues la minoría de los pacientes tienen este tipo de asma, la mayoría son asmas leves, moderados, que pueden controlarse con medicamentos a base de spray o en ocasiones algunos otros medicamentos como Montelukast o incluso estar sin necesidad de uso de medicamentos. Entonces, este tipo de vacuna se aplica, este medicamento omalizumab se aplica por mes, pero tiene otro mecanismo diferente. El medicamento
va a bloquear una de esas sustancias que liberan todas esas células que les presenté, bueno, algún tipo de célula. Aquí liberamos, en ese tipo de pacientes liberan una sustancia que nos va a dar una sintomatología muy, muy severa. Entonces, el medicamento lo que hace es bloquear esa sustancia y por eso los pacientes mejoran. Pero solo está indicado en pacientes con asma grave. Y sí, sí me ha tocado ya que hay pacientes que se confunden. Están confundiendo ahora ese tipo de vacuna con la inmunoterapia, que son las vacunas para alergia. Pero sí son, este medicamento incluso pues tiene una indicación muy específica y aparte su costo no es muy accesible también. Son medicamentos caros, pero no está indicado en todos los pacientes con alergia. Ok, sí, eso era algo que a veces, sobre todo en quienes van empezando, que recién reciben la terapia, tienden a confundir, no, pero pues ya me pusieron todas estas vacunas y pues, es de la misma, o a veces siento que hay esa confusión, bueno, o sea, lo hemos visto. Y sí, pues sí es la minoría de las personas que la requieren, afortunadamente, ¿verdad? Que bueno, ya luego han salido también muchos otros medicamentos al mercado. Y luego, en relación igual a las alergias, bueno, hemos sabido como de muchos mitos, por ejemplo, no sé, de los mitos más comunes, en relación al asma, pues con los perritos, con algunos tés, con algunos remedios caseros. Usted, doctora, ¿qué opinaría de utilizar remedios caseros o si hay algún remedio casero que realmente sea efectivo? Pues, pues no sé mucho de eso, Blanquita, pero por ejemplo, sí he sabido, por ejemplo, el ajo, sí tiene una sustancia que bloquea la histamina, que es uno de las sustancias que nos liberan todas esas células que nos ocasionan los síntomas de alergia. Solo he leído lo que es el ajo, Blanquita. Entonces, no Sí, sé si has oído eso, que cómete un ajo porque tienes alergia o te salieron ronchas y cómete el ajo. Y sí les pues sí, digo, funciona, al final, pero pues es que, bueno, como yo la mayoría ya es algo tan crónico y tan molesto para muchos y que han como pasado ya por muchos procesos, tanto de atención médica y todo. Entonces, te da mucho para empezar a buscar como alternativas de cualquier otro tipo, así de ya donde lo que venga que pueda ayudar. Entonces, yo siento que eso hace a veces que se caiga en utilizar ciertos remedios, que digo, va de remedios a remedios, ¿no? Pero hay quienes le dan el 100% a esa parte. Que bueno, digo, naturalmente, creo que sí hay cosas que pues, de la naturaleza, el ajo, ciertas sustancias, pues incluso de ahí mismo vienen los fármacos, ¿no? Pero en su dosis o en su forma adecuada, digo, porque también se da mucho a la comercialización de productos, ya sea de ajo o de cualquier otro tipo, que nos dicen que son para todo, para el dolor de cabeza, para las alergias, para el dolor de estómago, para el mal de amores casi también. Entonces, creo que sí, o sea, sí tienen su cierto efecto, pero nada, yo creo que sí sería como considerar que los pacientes tengan como pues la mejor evidencia de que lo que están consumiendo, de lo que están haciendo, pues es algo que realmente funcione, sin que caigan tanto pues en otro tipo de remedios que a veces siento que lejos de ayudarlos incluso puede perjudicarlos. Entonces, a lo mejor siempre acercarse a su médico, a su médico de cabecera, a su alergólogo, pediatra, y consultar cualquier remedio que estén consumiendo. ahorita que comentaste que hay pacientes que ya no saben qué hacer, ¿verdad? Que han probado de todo. He tenido pacientes, por ejemplo, niños sobre todo, que los llevan porque están constantemente mormados o tienen tos. Entonces, investigando ya, haciendo una buena historia clínica, después te dicen, es que el papá fuma, el abuelo fuma. Entonces,
por eso el paciente tampoco no mejora, ¿verdad? Entonces es muy importante el control del medio ambiente, incluso la alimentación. Y hablando también eso de los remedios que dices que existen muchos remedios, pues sí, algunos pacientes me dicen, pero pues es que está hecho de hierbas. Entonces se recomienda que como todos esos medicamentos que están hechos a base de hierbas, no se recomiendan también porque no sabes ahí qué cantidad te están poniendo de esos productos. Entonces puedes tener una exacerbación de tu alergia y no puedes mejorar. Entonces hay que tener también mucho cuidado. Mejor es acercarse al médico y preguntar. Es lo que más les recomendamos. Sí, así es. Pues sí, doctora, pues muchas gracias. Le agradezco muchísimo su tiempo y yo creo que pues sí está, pues claro, ¿no? En los puntos importantes para pacientes con alergias, que pues bueno, es un tema muy amplio y la verdad es un tema muy complejo, así como para explicar, ¿no? Con detalle, pero creo que a grosso modo se entiende bastante bien con lo que usted nos ha explicado. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctora. No, al contrario, Blanquita. Y muchas gracias a todos porque se unen al grupo de Blanquita. Te felicito mucho, Blanquita. Ojalá que No, tengas no, muchos seguidores. no, pues en realidad con que vean los videos me doy por Sí, bien ¿verdad? servida. Sí, muy Luego bien. les voy a preguntar en la consulta. Muy bien, Blanquita. Muchas gracias. No, usted, doctora, muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Muy bien. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego.